Bienvenidos a Readaptar o Morir. Hoy hablaremos de algo que parece complicado, pero es clave para cualquier entrenador: la neuromodulación. Es como cuando tus clientes tienen el Windows 95 activado y están pidiendo al cuerpo que vaya con un procesador de última generación. Va a acabar echando humo. Entonces, empecemos con unos tips muy sencillos. En primer lugar, vamos a conocer qué es la neuromodulación. Y no es necesariamente meter una aguja en el cuerpo y hacer que tu sistema nervioso se quede tiritando. No, es mucho más sencillo. Es como el cerebro y el sistema nervioso se van modulando según las entradas y salidas de estímulos que tienen en el entorno. Es decir, cómo tu cerebro y tu sistema nervioso se modulan para sobrevivir. Punto. Porque al final el cerebro manda, y si estabas acostumbrado a contar repeticiones y gritar a los clientes una más, creo que vamos a ir actualizando un poquito el software nosotros también. Tip 2. Vamos a priorizar la conciencia corporal. ¿Cómo vamos a hacer esto? De manera muy sencilla. Vamos a incluir ejercicios de activación lenta, partiendo de isométricos, modulando las velocidades, manteniendo el foco como ya hemos dicho. Y eso sí, vamos a evitar el típico hasta que sientas la quemación, porque al final solo frustra, ¿vale? Tercer tip. Vamos a utilizar movimientos controlados, manteniendo bien los excéntricos como en la sentadilla o caminando en línea recta con los ojos cerrados. Si vuestro cliente os pregunta que estéis desfilando, sí, hacia una mayor eficiencia corporal, ¿vale? Entonces, tener claro esas pautas. Otra cosa muy interesante es quitar la visión y sentidos, añadir o quitar sentidos, sacar el foco a otro tipo de ejercicios, ¿vale? Para complicarlo un poquito más. Porque en lo que el cerebro está prestando atención al equilibrio y a su postura es muy fácil, pero cuando tú le perturbas esa atención, tiene que al final, si tu cerebro tiene 100 procesadores, tiene que derivar 30 a ver qué está pasando en un sitio y trabajar con 70, por lo que cuando tengas los 100 serás mucho más eficiente. Tip 4. Introduce variabilidad en los estímulos, diferentes cargas, diferentes tipos de ejercicios, progresiones o regresiones, ejercicios asimétricos. Tienes un mundo de posibilidades por explotar, que tu cliente no siempre haga sota, caballo y rey. Porque al final esto va a entrenar la capacidad del sistema nervioso a adaptarse y mejorará esa neuromodulación que estábamos hablando, y seguramente también consigas que de manera residual mejore el dolor, así que matas dos pájaros de un tiro. Al final tú piensas que la clave es que el cerebro nunca se aburra, porque cuando el cerebro se aburre, los resultados se estancan. Entonces, también tenéis que tener claro, no hace falta que entrene para ir al Circo del Sol, no tiene que hacer el pino mientras hace malabares, tiene que ser competente. Sexto tip, vamos a centrarnos en la respiración, porque al final la respiración tiene la capacidad de modular el sistema parasimpático y ayudar en la recuperación, así que es importante que vuestro cliente no respire peor que un bebé, porque yo creo que el bebé le podría dar la masterclass a vuestro cliente, así que intentar que tengan esto claro. ¿Y cómo puedes ayudarles? Puedes incluir ejercicios de respiración y conciencia corporal. En los descansos puedes utilizar apnea para aumentar la intensidad de las sesiones. Al final, siempre que no te pise con las adaptaciones que quieres buscar, pero son estímulos que no se suelen explotar y son muy interesantes. Tip 7. Como ya hemos dicho bastante en este podcast, tenemos que trabajar de lo simple a lo complejo. No vamos a empezar por el tejado, empezamos con los cimientos y vamos construyendo poquito a poco. No tenemos prisa, esto es un entrenamiento para toda la vida. No tenemos prisa. Así que muy sencillo, antes de que puedan empezar a hacer una plancha en movimiento, asegúrate que dominen la estática. Dicho de forma más coloquial, no pongas la carreta delante del caballo, no les pidas que hagas una mortal para atrás, con los ojos cerrados y sin agua abajo. Otro tip muy importante que, por desgracia, como queremos lanzar el entrenamiento al consumismo, al capitalismo y a ganar el máximo dinero posible con el menor tiempo, que es algo lógico y respetable, pero tenemos que relajarnos un poco, tenemos que monitorizar la fatiga. Hay veces que si nuestro cliente está fatigado, no va a poder tener ese foco y esa fatiga va a afectar a esa neuromodulación. Entonces es mejor frenar un poquito y ver por qué camino podemos ir o qué variables podemos explotar antes de explotar a nuestro cliente como tal. Porque al final la calidad del movimiento, a no ser que seas culturista y vayas pasadísimo, es más importante que la cantidad. Y en el 80% de la población normal
le vas a hacer un mundo, no necesitas más. Porque si al final su cerebro está pensando más qué toca para cenar que en su postura, ya has perdido. Entonces no empieces una batalla con espadas de plástico. Tip número 9, y que es muy importante que seas capaz de hacerle consciente al cliente. El sistema nervioso no evoluciona de manera rápida en todos los casos. Sí que es cierto que frente a las adaptaciones de hipertrofia suele ir un poquito antes, pero es algo lento. Entonces intenta hacer consciente a tu cliente de los pequeños logros, de cómo antes no era capaz de mantener esa retracción o esa linealidad de la columna mientras hacía un peso muerto, cómo no era capaz de mantener su abdomen cerrado mientras hacía un jalón. Tienes que hacer que brillen los pequeños detalles. Al final, a mí me gusta hacer una comparación que la neuromodulación no es un sprint, es más como una maratón. Si tu cliente ha pasado de moverse como un robot a un humano, es digno de celebrarlo y ya significa mucho. Y el tip número 10, que va en consonancia con el número 9, tienes que educar a tus clientes. Yo tengo escuelas de clientes para que sepan cómo debe ser la evolución, cómo al final lo que nos venden en redes sociales no es algo sostenible, no es algo real para la mayoría de personas. Entonces, el factor psicológico, aunque no somos psicólogos y no queremos hacer intrusismo, es muy importante y tenéis que tener una mínima base de coaching para, si veis a una persona, saber si lo tenéis que derivar a un psicólogo, si lo podéis moldear hasta cierto punto o si directamente esa persona ya está muerta antes de nacer. Y a raíz de ahí empezar a construir el castillo. Así que valorar muy bien la educación que le dais a vuestros clientes. Entonces, entrenador, recuerda, entrenar no es solo sudar, es entrenar la mente para que el cuerpo funcione mejor. Hasta aquí el episodio de hoy, el podcast de hoy, y muchas gracias y hasta el próximo capítulo de Readaptar o Morir.